Bien, hoy día vamos a iniciar el tema, el término excluido. ¿Qué entendemos por el término excluido? Una de, una de las definiciones que vamos a encontrar sobre el término excluido es que el término excluido es aquella palabra que representa algo diferente, contrario o más alejado del campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Bien, acá vamos a encontrar que es un conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que comparten un núcleo de significación. ¿Qué es núcleo de significación? Esto nos dice que es la categoría gramatical, ya sea sustantivo, verbo, adjetivo u otra categoría gramatical. También vamos a ver que tiene relación con los significados o semas. Continuando, lo que se trata es de establecer los términos más próximos a la premisa, de tal manera que el más alejado o que no pertenece al campo semántico sea el que se excluya. Por ejemplo, vamos acá a hacer un hincapié en el campo semántico en este ejemplo. Por ejemplo, mar sería nuestra primera premisa y las alternativas serían marejada, marinero, marea y brújula. Ya observando el campo semántico, vamos a observar que mar, marejada, marinero y marea tienen el mismo núcleo, que sería mar, mar, mar. Y acá nuestra opción D, que es brújula, sería nuestro término excluido porque no tiene concordancia con los términos anteriores. Bien, continuando. Otra definición nos indica que consiste en identificar la palabra que en un conjunto de palabras no tiene ninguna similaridad ni relación semántica con el enunciado, o difiere estructuralmente con el conjunto conformado por las demás alternativas. Ejemplo, fútbol. Las alternativas son básquetbol, voleibol, boxeo y rugby. Acá vamos a observar que todos son deportes colectivos, a excepción del boxeo, ya que el fútbol es un equipo, básquetbol es un equipo, voleibol es un equipo y en el rugby es otro equipo. En cambio, en el boxeo solo se enfrenta un competidor contra otro competidor. Así que nuestro término excluido sería boxeo. Pasos para resolver los términos excluidos. Primer paso, se debe determinar qué significa la base o premisa y también cada una de las alternativas, así como el sentido que puedan tener o adquirir de acuerdo al contexto en que se encuentran. Esto permitirá relacionar el término base con las opciones, excluyendo aquel que no está en ese campo significado, en ese campo significativo, analógico o lógico. Número 2. Se relacionarán las palabras entre sí buscando una idea en común, la que te ubicará y te agrupará en el campo semántico al que pertenece 4 de los términos. De esta manera será fácil determinar cuál es la que se excluye y qué será la que no comparte relación común con nuestra premisa. Síntesis de la solución. ¿Cómo vamos a desarrollar un ejercicio de término excluido? Vamos a determinar el significado de las palabras, la premisa y alternativas. Para ello yo les recomiendo que tengan el diccionario a la mano. Número 2. Delimitar el campo semántico del ejercicio, identificando las relaciones significativas entre las palabras. Y por último, se excluye el término ajeno a la relación. Clases de términos excluidos. Vamos a encontrar de sinonimia, de afinidad semántica, de género a especie, de congeneridad, de causalidad y de relación múltiple. Iniciamos con de sinonimia. Un concepto corto es que se excluye el término que no es sinónimo de los demás. Por ejemplo, incriminar, acusar, imputar e inculpar. Disculpar es el término que se terminaría excluyendo porque no es sinónimo de nuestra premisa, que es incriminar.
Continuando. El siguiente es de afinidad semántica. Se excluye la palabra que no comparte el tema coincidente de los demás. Ejemplo, biblioteca es nuestra premisa. Nuestra alternativa es bibliomanía, bibliotecario, bibliografía y biología. Acá nos vamos a dar cuenta que las raíces son biblio, biblio, biblio y biblio. Bibliomanía es la persona que le encanta coleccionar todo tipo de libros. El bibliotecario es la persona que se encarga de la biblioteca. La biblioteca es el lugar donde se adquieren libros. Y la bibliografía son los pequeños datos que se adjuntan de libros. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos de realizar un trabajo de investigación, vamos a adjuntar pequeñas bibliografías de libros que nosotros hemos leído vía virtual, y eso vamos a adjuntar a nuestro trabajo para demostrar que hemos investigado. Entonces la alternativa biología no tiene concordancia con biblioteca, entonces por tal motivo se excluye. De género a especie. Se excluye el término que no sea una especie perteneciente al género de la premisa. Nuestro ejemplo: instrumento, piano, violín, tambor, charango y guitarra. Todos estos instrumentos son de cuerda: el piano, el violín, el charango y la guitarra, a excepción del tambor, que sería un instrumento de percusión. Entonces, esta alternativa sería nuestro término excluido. Continuando. De congeneridad. Se excluye la palabra que no sea específica y que no pertenezca al mismo género de las demás. Ejemplo, nuestra premisa es caoba. Nuestra alternativa: cedro, roble, eucalipto, pino y por último helecho. Todas estas alternativas concuerdan con la premisa, ya que nos indican árboles inmensos que no miden menos de 10 metros. Todos miden más de 20 metros. A excepción del helecho, que sería una planta o arbusto, ¿no? Y por lo tanto el helecho no tiene concordancia con nuestras alternativas ni con nuestra premisa. Entonces sería nuestro término excluido. Continuando. De casualidad. Se excluye el término que no presente la relación de causa-efecto con la premisa o viceversa. Ejemplo, desgracia. La desgracia, ¿qué origina? Acá nos indican nuestras alternativas: pavor, grito, abrazo, angustia, desesperación. Nuestra causa es la desgracia y el efecto va a ser el pavor, ¿no? El miedo. El grito, que también se produce por el miedo. La angustia, que te ocasiona, es un sentimiento que te ocasiona una desgracia. Y la desesperación. Pero un abrazo no tendría mucho que ver, porque si te ha ido algo bien o te han felicitado, de igual manera te van a abrazar, ¿no? Entonces, abrazo sería nuestro término excluido en este ejemplo. Y por último, nuestra última sería fin de relación múltiple. Se excluye la palabra que no tenga ningún tipo de relación lógica necesaria con la premisa. Ejemplo, barco sería nuestra premisa. Nuestras alternativas serían proa, mar, buque, iceberg y embarcación. Nuestra premisa barco nos indica proa es parte del barco. El barco, ¿cuál es la vía por la cual se moviliza el barco? Por el mar. Buque es un barco, pero es mucho más grande que un barco, ¿no? Es de guerra. Y la embarcación es el lugar donde se guardan los barcos, ¿no? Y iceberg no tendría que ver
con nuestra premisa barco, ¿no? Entonces, iceberg sería nuestro término excluido en este ejemplo. Bien, chicos, espero que les haya gustado este tema. Es muy interesante. Todo tipo de ejemplo o ejercicio de razonamiento verbal yo les recomiendo que analicen y que siempre tengan de apoyo un diccionario, porque hay términos que no conocemos, entonces sería bueno poder informarnos con el diccionario. De igual manera como las matemáticas, razonamiento verbal es practicar ejercicios, y van a ver que van a agarrar van a agarrar ya la punta del conocimiento de ese tema que no conocían o se les hacía difícil, y van a tener más facilidad para desarrollar. Bien, chicos, espero que les haya gustado.